Buenas tardes. Les doy la bienvenida al canal, esperando que pasen un rato entretenido entre las tinieblas de la historia. En la cita de hoy les traigo una temática donde hablaremos de asesinos menores de edad, niños psicópatas, que va a constar de 2 partes, así que espero que disfruten de una tarde de sofá con una luz tenue y relajante y un té de su gusto. En el programa de hoy, Eric Smith, de 13 años, Jordan Brown, de 11 años, Cal Newton Mahan, de 6 años, y Cayetano Santos Petiso Orejudo, de 9 años. Bienvenidos al Rincón de las Historias, Audiomisterios. Diversos psiquiatras y psicólogos han debatido si los niños pueden llegar a ser psicópatas, puesto que sus personalidades se están formando y sus cerebros desarrollando, por lo que es difícil diferenciar lo que es una fechoría de la maldad. De hecho, las pruebas están elaboradas para detectar una psicopatía cuando son mayores, pero no de pequeños. Esta semana les voy a mostrar casos pavorosos de niños psicópatas, de lo cual una gran parte puede ser debido a sus entornos, familias desestructuradas, malos tratos o abusos, y de alguna forma comprender la conducta de algunos de ellos. Eric Smith nació en el condado de Steuben, en Nueva York, el 22 de enero de 1980. Fue un niño amable y muy cariñoso, según sus abuelos, dulcificado por el color pelirrojo de su pelo y sus pecas, al que le gustaba hacer muchas payasadas y siempre que iba a visitarlos, los colmaba de besos y abrazos. Pero a los 13 años sufrió de bullying por parte de los compañeros del colegio. Lo aislaban, no lo tomaban en cuenta, lo marginaban, lo avergonzaban ante los demás, por lo que sufría de ataques de furia incontrolable. Padecía de trastorno explosivo intermitente. Tenía repetidos episodios de conductas impulsivas, agresivas y violentas, arrebatos verbales agresivos, con los que reaccionaba con demasiada exageración para la situación. De adolescente prácticamente no tenía amigos, tenía un carácter reprimido y únicamente se le veía solo con su bicicleta por el pequeño pueblo de Steuben. El 2 de agosto de 1993, estando en un campamento de verano al que sus padres lo habían llevado para que se relacionara con otros niños, él se alejó con su bicicleta por los alrededores hasta llegar a un parque, en el que vio a Derwick Robbie, un niño de 4 años, jugando solo a la pelota, con su merienda, un bocadillo y un refresco. Era la primera vez que lo había dejado ir solo a un sitio, dijo la madre después, ya que era un parque muy cercano a casa. Así que lo llevó a una zona arbolada lejana y lo estranguló. Le metió en la boca el envoltorio aplastado de su bocadillo, le golpeó en la cabeza con una pesada piedra de 12 kilos, le tiró el refresco por encima y lo desnudó, además de otras barbaridades. Cuando más tarde su madre Doreen fue a recogerlo al parque, se dio cuenta de que algo había pasado, por lo que empezaron a buscarlo por toda la zona. Y después de 4 horas, encontraron el cuerpo del pequeño. El caso se convirtió en una noticia de alcance nacional por el sadismo que se empleó con el pobre niño. En su investigación, la policía encontró unas gafas en el suelo que se había dejado Eric después de matar a Derwick. También, al ir a lavarse las manos antes del almuerzo, dejó una gota de sangre en el espejo. Y 6 días después, le confesó a su madre que había matado a Derwick Robbie, por lo que se lo contaron a la policía. Y fue declarado culpable de asesinato en 2º grado y sentenciado a 9 años de cadena perpetua, que era lo máximo que se podía sentenciar en Estados Unidos a los asesinos juveniles, el 16 de agosto de 1994. Fue juzgado como un adulto, según las leyes de Nueva York. Su abogado razonó que tenía un trastorno mental, que fue lo que le hizo matar en un arranque de rabia enfermiza por tantos años de acoso e ira reprimida. De hecho, los padres contaron cómo una vez que había tenido uno de esos ataques súbitos en casa,
el niño golpeó un árbol hasta sangrarle los nudillos. El psiquiatra, a su vez, también comentó en el juicio que la madre de Eric había tomado un antiepiléptico en el embarazo que pudo haberle causado problemas, y lo representó como un niño de bajo coeficiente intelectual y graves problemas de estima, además de un defecto físico en las orejas, que fue causado por el medicamento que tomó la madre en el embarazo, lo cual le ocasionaba burlas muy pesadas por parte de sus compañeros. También se dijo que el padrastro del niño lo maltrataba físicamente. Pero sin contar con el origen de su comportamiento, tan solo se tuvo en cuenta en que había actuado como un sádico, ejecutando un crimen horrendo a sangre fría y disfrutando además sin remordimiento alguno. Mientras él se quedaba indiferente en que se iba a pasar la vida en la cárcel, la madre se abrazó llorando a su marido y su abuela se desmayó en la sala. Cumplió parte de su condena en un reformatorio y en el año 2021, cuando cumplió la mayoría de edad, lo llevaron a la cárcel de seguridad intermedia de Collins en el condado de Erwick. Pasó por varias cárceles de Nueva York. Le fue denegada la libertad condicional 10 veces y en una de ellas dijo que era acosado por niños más mayores en el colegio y por su padre y sus 2 hermanas mayores. A la pregunta de por qué cometió el asesinato, su respuesta fue: porque en vez de herirme a mí, el daño se lo estaban haciendo a otra persona por una vez. También dijo: empecé a creer que yo no era nada ni nadie, lo cual dejaba entrever que su casa no era un hogar feliz y que había problemas por la naturaleza sexual de su crimen. Por lo visto, su hermana mayor sufrió abuso sexual por parte del padrastro y él siempre se sintió menospreciado por su familia adoptiva. Y también reconoció que cuando iba a la escuela sentía que iba al infierno, porque eso es lo que era para él. En cuanto a si disfrutó con el asesinato, su contestación siempre fue que en ese momento sí. Pasó 27 años en la cárcel y lo liberaron en octubre de 2021. Jordan Brown, no confundirlo con el jugador profesional de snooker norirlandés, también llamado Jordan Brown. Tenía 11 años cuando presuntamente mató a Kenzie Mary Houck, de 26 años, el 20 de febrero de 2009. Estaba embarazada de 8 meses y le quedaban pocas semanas para dar a luz, y era la novia de su padre. Le disparó en la nuca mientras dormía con una escopeta de calibre 20 que estaba en su casa y fue un regalo de Navidad de su padre. Jordan, según la acusación, esperó que su padre se marchara a trabajar para asesinar a la chica, donde también falleció su bebé. Más tarde, se fue con la hija mayor de Mary, de 7 años, para el autobús del colegio y dejó a su hermana, de 4 años, con el cadáver, que fue la que casi una hora después avisó a unos jardineros. A los 13 años, el niño persistía en que era inocente, a pesar de que la policía encontró un cartucho gastado cerca de la ruta del camino para llegar al autobús escolar. Pero los jueces, fiscales y psicólogos querían que lo admitiera para poder rehabilitarse, ya que creían que era una negativa para asumir la responsabilidad. Pero si decidían juzgarlo como adulto, tendría que hacer frente a una condena de cadena perpetua, y sería la persona más joven en ser condenada de por vida a no disfrutar de la libertad condicional en Estados Unidos. Pero si se respetaba su minoría de edad, quedaría libre a los 21 años. A pesar de ser menor, lo trataron como una persona mayor de edad. Pasó más de 3 años en un correccional en Erie, Pensilvania, y fue declarado culpable el 13 de abril de 2012. Aunque al año siguiente, el 8 de mayo, anularon la sentencia por abuso palpable de la discreción, ya que se protestó presentando 4.000 firmas en las que se pedía un juicio justo y que se respetase la presunción de inocencia, ya que no había evidencias de que Jordan matara a Mary Houck. Y el 8 de mayo de 2013,
La Corte Superior dictaminó irregularidades en el juicio, además de no haber respetado la presunción de inocencia, por lo que liberó al chico bajo custodia de un pariente en Ohio y lo mantuvo bajo fianza hasta los 21 años, sin poder ingresar en este tiempo en el condado de Lawrence. Hoy por hoy, su condena ya está anulada desde el 18 de julio de 2018. Cal y Cecil, de 6 y 8 años respectivamente, dos amigos que vivían en la ciudad de Paintsville, en Kentucky, se dedicaban a la busca de chatarra para venderla después, ya que era por el año 1929, por lo que fue el inicio de la Gran Depresión, ya que la bolsa de Nueva York se hundió estruendosamente, lo que se conoce como Jueves Negro o Crack del 29, y provocó que personas vulnerables y de bajos ingresos se buscaran la vida de cualquier forma para sobrevivir. El fatídico día del 18 de mayo de 1929, Cal encontró un trozo de hierro, por lo que su amigo, para quitárselo, le golpeó en la cara. Cal se fue a su casa para coger un arma que su padre tenía sobre la puerta, por lo que se tuvo que subir a una silla y volvió a donde estaba su amigo Cecil Ben Hus. Le gritó: «Ahora te voy a disparar». Apretó el gatillo y le quitó la vida. Días después lo llevaron al juicio. Explicó lo que había pasado y en media hora dieron un veredicto. El jurado lo acusó de homicidio involuntario, condenándolo a 15 años en una institución juvenil. Mientras la opinión pública se debatía en que la sentencia había sido muy leve, mientras otros apoyaban a la familia. El padre, con ayuda de familiares y amigos, consiguió $500, por lo que Cal pudo volver a casa. Al final, un juez dictaminó no enviar al niño a una institución, un esquema procesal para la protección de los derechos, por lo que Cal se pudo ir libre a su casa. Los especialistas han estudiado a este tipo de delincuentes infantiles y no les queda claro si un niño de 6 años es una víctima o un asesino. De cualquier forma, el criterio de responsabilidad penal desde 1920 ha cambiado, ya que los niños de antes eran vistos más como adultos, por lo que un niño era responsable sin culpabilizar en lo más mínimo a sus padres. Cal Newton Mahan se mudó con sus padres al condado de Jefferson y murió con 35 años, en 1958. Desde entonces, se han establecido códigos más dilatados sobre delitos juveniles. Los padres de Cayetano Santos Gudino, apodado el Petiso Orejudo, Fiore y Lucia, llegaron a Buenos Aires desde Italia en 1888. Eran de San Demetrio Corone, de Calabresa de Cosenza. Su padre, Fiore, era un alcohólico y maltratador que se contagió de sífilis poco antes de que naciera él, por lo que el niño nació con problemas graves de salud. Estuvo al borde de la muerte en varias ocasiones, por una enteritis, que es una inflamación del intestino delgado. Además, su padre siempre le golpeó y le daba grandes palizas. También le golpeaba a su hermano mayor, Antonio, que era epiléptico y también alcohólico como el padre, por lo que a los 5 años, Cayetano, después de ser expulsado de varios colegios por su mal comportamiento y falta de interés, deambulaba por las calles holgazaneando. Su primer delito fue el 28 de septiembre de 1904, con 7 años. Raptó a un niño de 2 años llamado Miguel de Paola y se lo llevó engañado a un terreno donde lo apaleó y luego lo tiró sobre un montón de espinas. Pero un policía que pasaba por la zona se dio cuenta de lo que ocurría y se llevó a los niños a comisaría, donde sus padres los recogieron después. Al siguiente año hizo lo mismo con una pequeña niña de 18 meses, Ana Neri. Se la llevó a un terreno apartado y le pegó con una piedra en la cabeza repetidamente. También en esta ocasión lo vio un policía, que se lo llevó a comisaría, pero al ser pequeño lo soltaron esa misma noche. Pero el 29 de marzo de 1906 se llevó a una niña de 3 años, María Rosa Feis, hacia un terreno sobre la calle Río de Janeiro, la intentó estrangular y la enterró viva cubierta de latas en una zanja. Esta niña nunca fue encontrada, porque el asesinato solo se descubrió años después, cuando él lo contó. Y cuando la policía fue al sitio,
ya se había construido una casa de 2 pisos. Y efectivamente, en la comisaría 10ª había una denuncia de ese mismo día por la desaparición de una pequeña niña llamada María Rosa Feis. Más tarde, Cayetano fue denunciado por su padre, el 5 de abril de 1906, por haber torturado a sus aves domésticas. Encontró una caja debajo de su cama, donde guardaba las aves sin vida, y en su zapato encontró un pájaro muerto, por lo que lo llevó a la comisaría para denunciar que su hijo de 9 años y medio era totalmente rebelde sin poder dominarlo de ninguna manera. Que además molestaba a todos los vecinos insultándolos y tirándoles escombros, y que deseaba que lo encerraran para intentar corregirlo. Así que estuvo confinado 2 meses, y al salir volvió a las calles, a su mismo tipo de vida, gandulear y por supuesto sin ir al colegio. Y el 9 de septiembre de 1908 se llevó a un niño de 2 años, Severino González Caló, a una bodega que estaba frente a un colegio, el Sagrado Corazón. Allí lo metió en un abrevadero, que después tapó con una tabla para ahogarlo. Por suerte, Zacarías Caviglia, el dueño del sitio, se dio cuenta y fue en su ayuda, aunque Cayetano mintió, contándole que al niño lo había traído hasta allí una mujer vestida de negro. Lo llevaron a comisaría, de donde no salió hasta el día siguiente. Menos de una semana más tarde, le quemó los párpados a un niño de 22 meses, Julio Bot, el día 15 de septiembre, pero la madre se dio cuenta y él pudo escapar. Cuando el niño ya tenía 12 años, sus padres, muy cansados de que les diera tantos problemas, lo llevaron de nuevo a la policía, el día 6 de diciembre, y en esta ocasión lo ingresaron durante 3 años, en una colonia de menores, Marcos Paz. Un reformatorio donde aprendió a leer y a escribir un poco, ya que entonces sí que iba a clase, pero también lo convirtió en más duro y cruel. Y cuando el 23 de diciembre de 1911 volvió a la calle, ya se había convertido en un delincuente terrible y frío. Fueron sus padres los que dejaron que regresara a casa, con la intención de darle una oportunidad y se redimiera. E incluso le consiguieron un trabajo en una fábrica, en la que solo estuvo 3 meses. Volvió a las calles, pero esta vez a lugares y con personas de peor nivel moral. Y en ese tiempo también empezó a tener dolores muy fuertes de cabeza y con más deseos de matar, todo añadido con el alcohol. En ese tiempo, Cayetano empezó a disfrutar del fuego. Más tarde diría: me gusta ver trabajar a los bomberos, es lindo ver cómo caen en el fuego. Por lo que incendió una bodega en la calle Corrientes. Incendio que tardaron 4 horas en apagar. El 26 de enero de 1912 le quitó la vida a un niño de 13 años, Arturo Laurora, al que encontraron apaleado y semidesnudo y con un cordel alrededor del cuello. Poco más de un mes después, le quemó la ropa a una niña de 5 años, Reina Bonita Vainikov, el 7 de marzo de 1912. La niña falleció medio mes después. Produjo 2 incendios más en esos meses y, trabajando en una bodega, le quitó la vida a una yegua con 3 puñaladas, el 24 de septiembre de 1912, pero no lo pudieron detener por falta de pruebas. Días después, incendió la estación de tranvías anglo-argentina Bail. Mes y poco después, se llevó a un niño de 2 años engañado, con que le iba a comprar unos dulces, Roberto Russo, el 8 de noviembre de 1912. Lo llevó a un granero donde le ató los pies y lo intentó ahorcar con un trozo de cuerda. Pero por suerte, un trabajador los descubrió y los llevó a la policía, pero lo liberaron porque dijo haber encontrado al niño atado así y que lo estaba soltando. El 16 de noviembre de 1912 intentó apalear a una niña de 3 años, Carmen Guitone, pero apareció un vigilante y él escapó. Poco después, el 20 de noviembre, se llevó a una niña de 5 años, Catalina Naulner, pero al final la niña no quiso seguir caminando con él y la golpeó. Pero los vio el dueño de una casa y Cayetano logró escapar de nuevo. Hasta que el 3 de diciembre de 1912 se encontró con un grupo de niños jugando en la calle, frente a sus casas, y se acercó al grupo ganándose su confianza, hasta que consiguió convencer al pequeño de 3 años, Gesualdo Giordano, para que lo acompañara a comprar caramelos. Aunque antes lo intentó con una niña, Marta Pelosi, de 2 años, pero se asustó y se metió en su casa.
Compraron caramelos de chocolate y le dio algunos. Le prometió el resto si lo acompañaba a otro sitio más alejado, donde ahora está el Instituto Bernasconi. El niño se arrepintió y no quiso entrar, así que se puso a llorar. Pero Cayetano, que no estaba dispuesto a dar marcha atrás, después de llegar tan lejos, lo agarró con fuerza, lo metió dentro y lo arrinconó en una especie de chimenea o estufa de ladrillo, poniéndole la rodilla sobre el pecho para impedir que se moviera. Se quitó el cinturón de albañil, que son como lazos de algodón, se lo enrolló por el cuello al pobre niño, dándole 13 vueltas para estrangularlo. El pequeño intentó levantarse, así que le ató las manos y los pies, cortando la cuerda con una cerilla, e intentándolo asfixiar con un cordel, pero al ver que no podía buscó otra forma, una herramienta quizás. Pero al salir del local, se encontró de frente con el padre de Gesualdo, el niño. Este le preguntó por su hijo, y él, inalterable y sereno, le contestó no haberlo visto, y le aconsejó ir a denunciarlo a la comisaría. Mientras hablaba con él, encontró un clavo viejo de 10 centímetros, así que cuando regresó junto al pequeño, usó una piedra como martillo y se lo clavó al pobre niño en la sien. Y después lo tapó con una lámina vieja de zinc y se fue. Por la noche se presentó al velatorio del niño, lo miró y se fue llorando. Más tarde dijo que quería ver si aún tenía el clavo en la cabeza. Por suerte había 2 policías que estaban investigando los anteriores casos y desconfiaron de él, el subcomisario Peire y el principal Ricardo Bassetti. Así que esa madrugada fueron a casa de los Santos Gudino el 4 de diciembre de 1912 y lo arrestaron. Encontraron en sus pantalones los restos del cinturón con que había ahorcado al niño y un artículo del periódico donde hablaban del asesinato. En noviembre de 1914, el juez lo recluyó en el Hospicio de las Mercedes, en un pabellón de delincuentes trastornados, ya que lo consideró penalmente irresponsable. Allí agredió a 2 pacientes, ambos inválidos, y después intentó fugarse, por lo que determinaron que Cayetano Santos fuera recluido en un penal por tiempo indeterminado, y lo llevaron a la Penitenciaría Nacional de la calle Las Heras. En 1923, 10 años después, lo trasladaron al penal de Ushuaia, Tierra del Fuego, que era conocida como la cárcel del fin del mundo. 4 años después, en 1927, los médicos de la prisión, apoyándose en unos estudios, pensaron que en las orejas radicaba su maldad, así que le practicaron una cirugía para disminuirlas, aunque no tuvo resultados. En 1933, mató al gato mascota del presidio, tirándolo al fuego con la madera, y los presos le dieron tal paliza que no salió del hospital hasta 20 días después. Cayetano pidió la libertad en 1936, pero se la denegaron, resumiendo que era un imbécil o un degenerado hereditario, perverso e instintivo, extremadamente peligroso para quienes lo rodean. De su vida en la cárcel poco se sabe, tan solo que no tenía visitas, ni amigos, ni cartas, y que murió sin tener remordimiento alguno. Murió el 15 de noviembre de 1944, sin saberse las causas exactas, ya que murió por una hemorragia interna por un proceso ulceroso gastroduodenal, pero se cree que fueron los reclusos los que le quitaron la vida a base de palizas, ya que lo maltrataban y lo violentaban sexualmente. Si les ha gustado, por favor, accionen la campanita de notificaciones para saber que ha sido de su agrado y poder seguir ofreciéndoles contenido, compartir y darle a like para ayudarme con el canal. Hasta la semana que viene con nuevos relatos de Audiomisterios.